¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a hablar del término paisaje en general y del rol de la vegetación dentro del paisaje, que es de alguna manera uno de los componentes que nosotros vamos a manejar digamos, en nuestro quehacer profesional. Retomando lo que habíamos hablado en la clase pasada, y con esto, chicos, si ustedes tienen ganas de preguntar, de interrumpir, esto es un taller justamente para eso, yo retomo el concepto de paisaje y fíjense que esto que decíamos que viene cambiando permanentemente y bueno, para nosotros como cátedra y desde nuestra formación, tomamos mucho lo que habla el Convenio Latinoamericano del Paisaje y el Convenio Europeo del Paisaje. Saben que yo estaba leyendo información, incluso se las he puesto como bibliografía en el aula virtual, y en Europa están mirando mucho lo que hace Latinoamérica en relación a paisaje. Sobre todo acá en América se ha trabajado mucho con lo que es ecología de paisajes y hay congresos desde el año 2007, una cosa así, que habla justamente sobre paisajes y que trabaja muchos conceptos de esto, lo que nosotros estamos de alguna manera expresando aquí en la clase, ¿no? Entonces ellos dicen que el paisaje es cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población y cuyo carácter es el resultado de la acción e interacción de factores naturales y o humanos, ¿no? Entonces estamos hablando de nuevo de paisaje, de lo que es naturaleza y de lo que es cultura, ¿no? Hablamos del espacio como el paisaje como el espacio donde el ser humano vive y se relaciona con la naturaleza en forma individual y en forma colectiva, que es lo que nos interesa a nosotros, que lo modificamos a partir de aspectos sociales, culturales, históricos y políticos, ¿no? Y aspectos económicos también. El paisaje trasciende lo que es netamente natural y no es patrimonio de quienes lo intervienen individualmente, sino que es una creación social. Esto es importante reflexionar porque, por un lado, fíjese que habla de aspectos sociales, culturales, económicos, históricos, ¿no? Entonces, el choripán es paisaje, la samba, la chacarera es paisaje, la ciudad es paisaje, el aroma de una ciudad es paisaje. El cuarteto. El cuarteto es paisaje, claro, claro. Y por otro lado, bueno, esta relación tan fuerte del ser humano como quien lo vive, lo interpreta, lo percibe, lo entiende, lo analiza, lo piensa, ¿no? Pero para que el ser humano pueda vivirlo, reconocerlo y demás, ese paisaje en realidad está integrado por un montón de otras especies, además de lo construido y lo cultural, ¿no? Dentro de lo que es el paquete de lo natural, no somos nosotros solos. Para que nosotros podamos disfrutar de ese paisaje hay un montón de sistemas que están funcionando y que incluyen a otras especies, ¿no? Entonces, eso también está bueno. Por ahí cuando es como que el concepto paisaje siempre se lo trabaja como algo muy, una construcción abstracta, conceptual y demás, y muy del ser humano, ¿no? Y no nos olvidemos que es cierto, el ser humano es quien le puso nombre, el ser humano es quien lo reflexiona, pero en realidad, para que nosotros podamos vivir en este paisaje urbano, natural, cultural y demás, es necesario que estén viviendo estas otras partes, ¿no? Que forman parte, estas otras especies que forman parte. ¿Y te acuerdas cuando habíamos hablado de que el paisaje es dinámico? A mí me parece sumamente interesante pensar que el paisaje pertenece a un espacio y a un tiempo. Eso también, esto que hablamos de la geología, ¿no? Entonces, pertenece a un espacio y a un tiempo concreto, y es como un hecho geohistórico. Nosotros estamos habitando este paisaje en esta época. Hemos heredado un paisaje y estamos dejando otro que es diferente, ¿no? Y eso a la vez es objeto de muchas miradas, percepciones, interpretaciones, lecturas desde la cultura donde lo estemos mirando. El otro día veía en el canal de Encuentro un montón de antropólogos que estaban buscando dónde se había hecho la batalla de Cepeda.
en un campo de soja. Había unos alambrados y ellos, pero escarbaban y buscaban hasta que uno encontró el botón de un uniforme de un soldado. Y bueno, entonces de ahí pusieron un hito, que esa fue la batalla, y bueno, como que levantaron un hecho histórico en un espacio que cambió totalmente en este momento. Sin embargo, eso ocurrió en ese lugar, ¿no? Y era el paisaje de aquella época. Bueno, y lo que también es interesante saber es cómo se estudia el paisaje, ¿no? Habíamos hablado al empezar la clase esto de que hay como dos grandes ciencias que lo miran desde lo que es la cuestión del soporte o la parte social, y acá vamos a hablar de dos aproximaciones, como el paisaje total y el paisaje visual. El paisaje visual lo vamos a entender también como el paisaje que se percibe. Y acá de vuelta, esto yo lo traigo acá a colación y lo hemos conversado en la cátedra, porque no sé si ustedes conocen que cada vez que se va a hacer una obra grande, como es el caso de las autovías o diques, o ahora qué sé yo, la ampliación del basural de allá de Piedras Blancas, se hacen audiencias públicas donde la gente participa y habla de que si acepta o no determinado emprendimiento. Esas audiencias públicas se hacen en base a estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental, que son obligatorios para estas obras que tienen grandes afectaciones sobre, digamos, sobre el entorno, eh, tienen en cuenta el paisaje, pero en realidad solamente toman el paisaje desde lo que se ve. O sea, es impresionante cuando ustedes leen, por ejemplo, en la parte de conformación paisajística, dice, vamos a disimular, vamos a tapar, no. Es como que es netamente visual la cosa y para nosotros eso es un error, ¿no? Entonces, Profe, ¿quiénes hacen esos estudios de impacto ambiental? eso lo hacen equipos de trabajo, hay muchos biólogos que lo hacen, también entramos los ingenieros agrónomos, podemos entrar los ingenieros agrónomos que nos dedicamos a eso, porque vamos a ver, digamos, la parte, digamos, que tiene que ver con modificación de suelos, erosión y cosas por el estilo. También pueden intervenir sociólogos, arquitectos, digamos, que trabajan sobre ordenamiento territorial. Y hay empresas o hay estudios que se dedican a esto. Cuando se hizo, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental de la autovía de montaña, el primer tramo en San Roque, lo hizo un equipo de biólogos y geólogos que trabajaban en la Facultad de Biología. Muchos de ellos trabajaban también en ministerios. Me acuerdo que se armó un lío grande con esto porque parecía que los mismos que habían hecho el estudio de impacto ambiental, la misma empresa estaba como relacionada con la obra. Se descubrió eso en realidad, no tendría que tener ningún tipo de vinculación, ¿no? En la universidad hay un centro de estudios ambientales que también se ocupa de hacer estudios de impacto ambiental. No sé, Vicky, si vos conocés algún otro estudio que lo haga. Yo los que conozco son biólogos, la mayoría. Pero chusmeando ahora, estaba googleando que en Argentina ya hay carreras ahora que son como más específicas de gestión y auditoría ambiental, ¿no? O analista ambiental. Es como que se va como perfeccionando el tema de la formación en eso. Pero de lo que yo sé son biólogos y hay mucho curro, pero mucho. Mucho. Lamentablemente, es como si fuera, vamos a pasar por esta secretaría que le pongan el sellito este que falta. O sea, no hay ni seriedad ni profundidad en estos estudios. Como decía Ana, el tema de la valoración de ese paisaje, en la parte perceptual, solo se enfoca en lo visual. Y el tema de la imagen pone mucha distancia. O sea, la imagen es algo que está allá, ¿no? Entonces, eso le quita responsabilidad y compromiso al profesional. Es como si fuera algo estático, porque pensemos la foto, es la imagen, es lo que se congeló en ese segundo, en ese instante del clic de la foto, y está allá, ¿no? Totalmente distinto cuando uno habla, por ejemplo, con gente del lugar,
y ese paisaje incluye todo su vivir cotidiano, por ejemplo, que tiene un montón de otros aspectos, ¿no? Que no están en la foto. Claro. O sea, hay cosas que no, porque está, esto vos lo planteaste la otra vez, Ana, la semana pasada, del fenosistema y del criptosistema. Hay cosas que se ven, y esto del fenosistema, desde la parte técnica, digamos, tiene que ver con todo esto que se puede medir, se puede contar, que se puede, ¿no? La información que sale para arriba, que me está hablando, veía también en los videitos repasando los videos de Cuenca, este tipo de suelo que describía el Marco, este tipo de suelo va a tener este tipo de cobertura vegetal, estas especies van a estar asociadas a ese tipo de suelo, ¿no? Como que hay una relación física de lo que está pasando abajo, lo que está arriba nos está hablando de lo que hay, de cómo es ese clima, de cómo es ese régimen de lluvia, de cómo es la composición del suelo, ¿no? Pero además de lo que no se ve físico, está en el paisaje lo que no se ve, que tiene que ver con la percepción y la vivencia del paisaje. Y eso no es solo visual, definitivamente. Lo visual es como que lo reduce, lo simplifica de tal forma que es muy fácil decir esto vale, esto no vale, esto sirve, esto no sirve, esto puede ser una cosa, puede ser otra, ¿no? Pensemos la distancia del Google Earth. Definir o valorar un paisaje al mirarlo solamente es una herramienta magnífica el Google Earth, ¿no? Que nos permite un montón de cosas, pero no nos podemos quedar solo con esa imagen de Google Earth. Tenemos que ir a caminarlo, a recorrerlo para descubrir estas otras cosas del criptosistema que son de las que no se ven, pero que no solo responden a cuestiones técnicas físicas del sistema, sino que tiene que ver con la vivencia. Claro, y nuestra formación nos lleva más a la primera parte, a ver toda esta cuestión de los fenómenos naturales, lo que hay en el lugar donde uno estudia el suelo, el agua y demás. Pero esta segunda aproximación que se dirige a lo que uno es capaz de percibir en ese territorio, que es el valor simbólico incluso que le da la gente al espacio donde está viviendo, cómo se lo está valorando, es lo que nosotros estamos tratando de incluirle, digamos, ahora a esta definición, ¿no? Y leyendo yo esto esta mañana, miraba y buscaba, digo, bueno, ¿cómo es esto de la percepción visual? Y acá lo encontré, este autor Nogué es un catalán que habla mucho sobre paisaje. Les he cargado en el aula en bibliografía al respecto de esto. Si tienen ganas de leerlo, está interesante. Y él es geógrafo. Es geógrafo, sí. Y él dice que los aspectos vinculados al paisaje subjetivo, y él habla del paisaje vivido, ¿ven? Vivido por la ciudadanía. Yo interpreto por vivido lo que uno siente y las experiencias conseguidas en ese lugar. Entonces, eso es un ámbito de conocimiento que se ha denominado estética del paisaje, que no tiene que ver con la belleza, sino con esto, del paisaje vivido, ¿no? Y se ocupa de estudiar el paisaje cultural y esta apreciación estética y simbólica del paisaje vivido o percibido por la gente, ¿no? Esto del folclore, lo que acompaña a la música, los aromas o el sonido de determinados lugares, ¿no? Entonces, esta estética del paisaje, que no tiene que ver con que el paisaje sea lindo, sino que trabaja en oposición un poco a esto de la ecología del paisaje, porque la estética del paisaje lo que intenta hacer es representar esas cuestiones objetivas en algo que es subjetivo, en cómo lo percibe la gente. ¿Y esto por qué lo estamos diciendo? Porque en esta presentación pretendemos ver cómo se puede analizar un paisaje en forma participativa con todas las personas, y esto tiene que ver con eso. ¿Se entiende? Entonces ahora pasamos a esto, ¿no? Lo que venimos trabajando, ¿no? El paisaje contiene intrínsecamente componentes visuales, por lo tanto hay una dimensión perceptiva de lo que yo puedo obtener de ahí. Y por supuesto que esa información a mí me sirve, poder ver lo que está pasando en un lugar. Pero el hecho de que lo que nosotros podamos ver no tiene que ocultar lo que se pueda sentir de otra manera, que eso también es importante. Entonces el primer peldaño de estudio del paisaje sería
la descripción de lo que estamos viendo, así a grosso modo, ¿no? Dando lugar después a otro peldaño después que va a tratar de interpretar y de explicar ese paisaje, ¿no? Entonces, así el paisaje puede considerarse definido como un entorno visual desde el punto de observación, de donde uno lo esté mirando, y que va a estar caracterizado por los elementos que pueden ser percibidos en ese lugar por el ser humano. El relieve, la topografía, la estructura, las formaciones, etc. Y esto tiene que ver también con la forma en que uno puede sentirse en ese lugar, porque no es lo mismo estar de pronto a 2.000 metros sobre el nivel del mar que a 40 metros sobre el nivel del mar o a 6.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, toda esa percepción sensible es diferente, ¿no? Y eso hay que considerarlo, ¿no? Entonces, el paisaje lo podemos definir como la percepción que se posee de un sistema ambiental, así bien general. Y por lo tanto, es un área en que conviven los rasgos naturales, así como los influenciados por el hombre, y que da lugar a una percepción visual y mental, tanto de una persona individual como de las comunidades, o sea, una percepción colectiva de ese espacio.